107 ordinaria sea por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 108 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Señora Presidenta, hemos recibido una comunicación de las empresas generadoras de Chile mediante la cual solicitan audiencia a esta comisión para el día 26 de agosto, lamentablemente es digital, así que tenemos que agendarla en otra fecha, sobre la importancia de la transición energética en Chile. Y esto es de particular interés del diputado señor Eguiguren, por cuanto él lo pidió. Llegó el informe de la fiscalización a la mina La Poderosa, efectuado por la Seremía de Trabajo y Previsión Social de la región de Coquimbo, don Francisco. Todos estos documentos están en los correos electrónicos de ustedes. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Parece que el diputado Esteban Velázquez me iba a señalar algo. ¿O no, diputado? ¿No? Puntos varios. Parece que no. Puede ser varios puntos. No, Presidenta. No, ya. Gracias. Muy bien, entonces vamos a iniciar la orden del día. El objeto de esta sesión tiene, obviamente, escuchar los planteamientos en torno a las materias de energía y cambio climático a propósito de la solicitud que nos hicieron algunos diputados la semana pasada, que íbamos a dejar esta semana, lo que fue la sesión del día lunes pasado y esta de hoy miércoles, justamente para poder recibir a los invitados que nos hicieran llegar. Para estos efectos han sido invitados la señora Ana Lía Rojas, economista de Ciudadanos y Clima, experta en energía renovable, y también el señor Rodrigo Quinteros, representante de Moray Energy. Y vamos a comenzar con don Rodrigo, así quiero darle la más cordial bienvenida a la Comisión de Minería y Energía. Por lo tanto, don Rodrigo, le ofrezco la palabra y si es que nos ayuda informática de poder compartir pantalla, ¿sí? Don Rodrigo, a ver... Usted tiene una presentación para compartir, ¿cierto? Sí, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla, me parece que es lo mejor. Sí. Bueno, nosotros hemos estado en las últimas sesiones, don Rodrigo, obviamente discutiendo justamente con el plan de descarbonización de nuestra matriz energética, y en ese sentido estamos también muy expectantes como Comisión de Energía de poder también tener la visión de expertos académicos en la materia y por supuesto también la visión de las autoridades correspondientes, así que en este caso teníamos el interés de poder escuchar también una voz desde la academia. Así que ahí, don Rodrigo, el micrófono es todo suyo. Bueno, primero quería aclarar, Moray Energy Consulting es una consultora que no es académica, sino que asesora a inversionistas en el sector energético desde hace ya unos 10 años. Perfecto. Y es en general una de las referentes que utilizan en general los inversionistas extranjeros y también actores locales de todo tipo de tecnología, clientes, para sus negociaciones, análisis, perspectivas en general. Muy bien, muchas gracias. Moray, una de las cosas que a propósito de que mencionaron a las generadoras de Chile, hizo un estudio de descarbonización acelerado en el año 2018 para este gremio y analizó los efectos que iba a tener sobre el mercado y todo eso, y la verdad es que en general somos de una mirada muy positiva respecto de la incorporación de energía renovable, pero obviamente teniendo ciertos resguardos por la operación del sistema. En lo particular, yo fui durante muchos años ejecutivo de compañías del sector eléctrico, desarrollé proyectos y además estuve también a cargo del operador eléctrico del sistema de la época, el SEDEC, como presidente del directorio. Entonces, mis otros socios también tienen una experiencia relevante en el sector y en general tenemos una mirada bastante completa de todos los aspectos técnicos, comerciales, de desarrollo, y es por eso que creemos que podemos aportar con algunos antecedentes que les paso a mencionar a continuación. Entonces, primero,
solo para situar la discusión, esta es una lámina muy simple que describe los activos de generación a carbón que hay hoy en el país. Previo al retiro de las 3 unidades que ya fueron sacadas el año pasado, el sistema contaba con 5.500 megawatts aproximadamente brutos, que significan 4.700 megawatts aproximadamente netos de potencia instalada en tecnología carbón. Y está distribuido fundamentalmente en la parte norte, en Antofagasta. No sé si puedo poner el puntero, déjenme ver. Sí. Entonces, espero que lo puedan ver. ¿Sí? Se ve muy bien. Perfecto. Entonces, tenemos una gran base de generación en la zona de Antofagasta, ¿no es cierto? Mejillones, la bahía de Mejillones y Tocopilla. Tenemos ya retirada una central en Tarapacá, Celta se llama. Centrales en Atacama, Guapolda en general, el complejo Guapolda. Y centrales en la quinta región, en Ventanas, y centrales en Concepción. El grupo Colbún, y en él tenía centrales acá. De hecho, de este número ya se han reducido porque en él anunció, ¿no es cierto?, el retiro de sus centrales Bocamina. Entonces, eso por una parte. Después, también es importante conocer el concepto de la potencia neta. Estos 5.500 megawatts, en realidad, en términos netos de aporte para el sistema eléctrico, son aproximadamente un 10% menos. Hay consumos propios y otros elementos que hacen que la potencia que aportan las centrales carboneras sea más o menos un 10% menos que su capacidad instalada máxima. Entonces, en realidad el aporte máximo de las carboneras, se podría decir, era 4.700 megawatts. Hay que pensar que, como referencia, la demanda máxima del país es del orden de 11.000 megawatts. Entonces, esto era un parque muy importante junto con el hidroeléctrico. La gran mayoría de estas centrales fue desarrollada para superar la crisis del carbón. Si se fijan en estos gráficos, las figuras 1 y 2, lo que muestran es que hay un 58% de centrales en amarillo acá, que tiene entre 5 y 15 años. En general, esto es también importante que sepan, las centrales generadoras están pensadas para ser repagadas en un periodo muy largo, en general 30 años, 25 o 30 años. Entonces, probablemente estas centrales entraron con acuerdos, obviamente, con usuarios, eso es lo común, que garantizaron este pago, y probablemente hay una suerte de discusiones en respecto a cómo esos pagos se pueden acelerar o cambiar o modificar. Hay una parte también muy menor que entró hace menos de 5 años, un 7%, la central de infraestructura energética que está en Mejillones, y bueno, las más antiguas que son las que ya están siendo retiradas, ¿no es cierto? Tocopilla, Engie 12 y 13, y la central, como dije, Tarapacá de Enel. También, en términos de los anuncios, esto representa un 6%, o sea, lo que se ha anunciado como retiro es un 6% del total, perdón, lo que se ha retirado, y lo que se ha anunciado que todavía no se retira es un 26% adicional. Entonces, probablemente hacia el año 2024 ya tengamos un 32% menos de centrales a carbón, sin hacer nada, digamos. Y sin anuncio permanece el 68% restante. Ahora, respecto de el probable candidato a sustituir gran parte de este aporte, el gas natural, esta lámina explica la infraestructura. La verdad que el gas natural tiene una infraestructura sumamente robusta en Chile porque tuvimos, ¿no es cierto?, a partir del año 95 de un tratado entre el presidente Frei y Menem que permitió desarrollar ¿no es cierto?, gasoductos que unían Argentina con Chile. Entonces tenemos en el norte, en la zona norte acá en dibujo, 2 gasoductos, uno que une Argentina con Tocopilla y otro que une Argentina con Mejillones, Salta y toda esa zona en Argentina.
Esos gasoductos tienen capacidades para alimentar todas las plantas que están en esta zona. Y bueno, en el sur ocurre lo mismo con el gasoducto Gas Andes en el centro sur, en Santiago, y el gasoducto Pacífico en la zona de Concepción. Sin embargo, obviamente, como todos sabemos, después del corte de gas, Chile adoptó una posición estratégica y decidió invertir, y de hecho el Estado participó a través de NAP y Codelco, en el desarrollo de terminales de gas natural licuado para que pudiera llegar el gas, ¿no es cierto?, vía barcos y ser regasificado. Esta infraestructura es muy importante y nos hace independientes del riesgo geopolítico y todo con Argentina, y además permite tener hoy día, por ejemplo, una doble fuente de suministro de gas, porque efectivamente estamos teniendo gas en los veranos desde Argentina, y en los inviernos se está comprando desde afuera, cuando Argentina no tiene excedentes para vender, ¿no? En total, y esto es interesante, la capacidad de gas natural uno la puede dividir en tres tipos. Una son las centrales de ciclo combinado, que son las más eficientes, que combinan, ¿no es cierto?, componentes de turbina a gas con turbina a vapor. Y otros son los ciclos abiertos, que es solamente la turbina a gas, y que son un poquito menos eficientes, pero que en general funcionan como respaldo. Y luego tenemos una serie de otras centrales. Aquí solo puse las más grandes, pues es probable que haya más, que son turbinas a diésel, que podrían ser convertidas a gas natural. En este caso nosotros hemos seleccionado estas tres porque están cerca de gasoductos, digamos, o sea, tienen viabilidad. Entonces, si uno suma todo esto, entre los ciclos combinados que están operativos, que son aproximadamente 3.300 megawatts de capacidad instalada neta, bruta, y 1.400 en capacidad de ciclos abiertos, y más los que se pueden convertir, podemos decir que en Chile debería haber una capacidad máxima de producción con gas natural en torno a 5.000 megawatts. O sea, más o menos parecido, la verdad, a lo que teníamos en carbón. Luego, esto es una mirada histórica del despacho de electricidad en el CEN. El CEN es la sigla del Sistema Eléctrico Nacional. Entonces aquí se ve como desde el año 2006, en lo naranjito ha sido el gas, que ha sido un porcentaje importante, pero nunca mucho más allá del 20%. Y el carbón, que ha sido realmente el pilar en estos últimos años del suministro, junto acá no se muestra porque queríamos enfocarnos en esto, pero junto obviamente a las renovables que han ido entrando, ¿no? Y que han permitido también superar una menor disponibilidad de hidroelectricidad, que ha sido bien clara. Entonces, en el año 2019, por ejemplo, esta generación termoeléctrica entre carbón y gas representó cerca de un 55%, con un 37% de carbón y 18% de gas natural. La generación a gas superó los 14.000 gigawatts hora, lo que corresponde a la cantidad más alta desde el 2011. Esto tiene que ver también con que a partir de 2018 empezamos a recibir de nuevo gas natural argentino a precios muy competitivos, entonces aumentó un poquito la oferta de eso. Y también no está acá, pero en el 2020 el mercado del gas está muy barato, producto de todo lo que ocurrió con el COVID y los efectos sobre el petróleo. El gas ha bajado de precio significativamente, entonces hoy día está compitiendo bastante bien con el carbón. Ahora, una de las cosas que intentamos hacer fue definir un nivel máximo posible de generación de energía con gas natural, como para analizar si al sacar este carbón podríamos reemplazar completamente el aporte termoeléctrico solo con gas. Y ahí
lo que está presentado acá es un cálculo directo, digamos, de todos los componentes, todos los ciclos combinados y los ciclos abiertos por terminal de generación de regasificación. ¿Y por qué lo hemos hecho por terminal de regasificación? Porque en realidad, si queremos pensar en una política de largo plazo o mediano plazo, en realidad el análisis o el sistema debe confiar más bien en los terminales de GNL y no en el suministro de gas de Argentina, que es un suministro que de hecho hasta el día de hoy es interrumpible y sin mucho previo aviso, y por lo tanto no permite hacer una planificación con una certeza como la que se merece el sistema eléctrico, y el que ustedes están todos acostumbrados, pero uno que ha trabajado en esto, el trabajo que hay detrás para mantener la continuidad del suministro, la seguridad y la confiabilidad del suministro, que hoy día lo hace el coordinador del sistema, es brutalmente, es enorme, y uno de esos ámbitos de trabajo es asegurarse y planificar de manera cierta, con una certeza muy, muy alta de que no nos va a faltar el suministro. Entonces, por eso creemos que lo más razonable es analizar cómo podría el sistema abordar este desafío de reemplazar la generación termoeléctrica solo con gas, pero desde los terminales. Y en ese caso, lo que hemos concluido es que el máximo posible de generación tendería a los 33.600 gigawatt hora, que se compara más o menos razonablemente con lo que está aportando hoy día la termoelectricidad, aunque no lo supera, está cercano, y eso considera además, y esto es importante decirlo, la posibilidad de expandir la capacidad de regasificación de estos terminales. Aquí, si se fijan, en algunos casos dice disponible, en otros casos dice expansión. Cuando dice disponible es porque se trata de capacidades que tienen hoy día disponibles la posibilidad de regasificar, es decir, convertir de nuevo desde líquido a gas su compra de GNL hasta unas ciertas capacidades. El terminal de GNL Quintero tiene 15 millones de metros cúbicos por día. Esa es su capacidad de entrega de gas para los usuarios, pero con inversiones relativamente menores, y por eso lo hemos considerado, es posible expandir esa capacidad de regasificación. O sea, tú no necesitas cambiar el terminal de GNL, que son estos tremendos tanques para traer el gas naturalizado, para cambiar la capacidad de entrega de ese gas que está almacenado en forma gasificada, de forma más rápida, digamos, más frecuente. Entonces, se necesita hacer unas inversiones, órdenes de magnitud de 30 millones de dólares, ese orden, que para estos sectores son bastante bajas, ¿no? Pero obviamente necesitan ser remuneradas, digamos. Eso es, yo creo, que lo que está fallando un poquito en esta estrategia de renovable, digamos, ¿no? Queremos descarbonizar todo, pero no queremos asumir ningún costo, digamos. O sea, yo creo que hay costos aquí que son razonables de asumir, y uno de esos, por ejemplo, podría ser invertir en expandir la capacidad de los terminales de GNL para que pudieran dar un respaldo adecuado al sistema y dar la tranquilidad de que tenemos capacidad de abastecer a lo que necesiten los ciclos combinados o los ciclos abiertos a gas natural, para que podamos utilizar ese combustible mientras se desarrolla toda la infraestructura renovable. Entonces, eso pasa con el terminal de GNL Quintero. En el caso del terminal de GNL M pasa lo mismo, digamos. Hoy día tenemos en el norte, en Mejillones, un terminal de 5,5 millones de metros cúbicos día, que podría ser perfectamente expandible hasta unos 8,3 según nos han indicado sus dueños, digamos, haciendo inversiones también de ese orden. Entonces, con eso podríamos, por ejemplo, permitir que estuviera participando en el despacho de las centrales de gas Atacama, que son un complejo enorme, digamos, de 700 megas, hoy día son un poco menos porque con el tiempo van perdiendo su potencia, que hoy día no tiene acceso al terminal de GNLM, y probablemente
podría tenerlo en forma eventual, pero no en una condición de uso permanente como la que se espera cuando uno quiere reemplazar, ¿no es cierto?, casi el 50% del suministro del año, digamos, ¿eh? Entonces, eso es un elemento importante. Parecería que andamos cerca con el gas de poder reemplazar el aporte termoeléctrico. Si uno le suma a esto que en el futuro el aporte renovable va a ir haciendo disminuir esta franja oscura acá, por el solo hecho de desplazar la generación, parecería que esto va cuadrando un poco más, ¿eh? Sin embargo, es evidente que es muy justo, digamos, el reemplazo. Este punto me pareció también importante hacerlo ver. El mercado está trabajando de manera privada en el desarrollo de acuerdos. Es decir, durante el año 2007, 8, 9, hasta el año 2010 aproximadamente, lo que ocurrió fue que se cortó el gas de Argentina y la solución de acceso rápido a gas no era barata porque había que rentabilizar activos en forma de emergencia. El gas no estaba en un precio barato tampoco en esa época y se pensó en el carbón. Entonces se hicieron acuerdos de largo plazo en prácticamente todas las empresas mineras de Chile para desarrollar distintas plantas, y estos acuerdos hoy están en revisión, ¿eh? Y hay algunos que, como menciono acá en el ejemplo, ya tienen un resultado, ¿eh? Acá hay un ejemplo de esto, la semana pasada se anunció ya públicamente, ya es Gener, ¿no es cierto?, y BHP alcanzaron un acuerdo para que BHP simplemente prepague todos los costos que fundamentalmente remuneran inversión de esas plantas que contrató en su momento, y Gener termine el contrato de suministro, y BHP al mismo tiempo está pasando a ser suministrado a partir del año 2021, o sea, no mucho más adelante, con fuentes renovables de las empresas Colbún y Enel, ¿eh? Entonces, es un ejemplo de muchas otras negociaciones que están ocurriendo. Nosotros nos consta, somos asesores en varias de esas negociaciones, y por lo tanto lo que vemos es que hay un interés de las dos partes, de los clientes y de los generadores, por buscar una salida privada a la descarbonización, ¿eh? Y eso significa cambiar el contrato para el cual fueron diseñadas estas instalaciones, de modo que ahora se adecúen a la realidad de las energías renovables, ¿eh? Entonces, ¿qué se muestra aquí? En la figura 5, este gráfico lo que pretende mostrar es más o menos la cantidad de volúmenes de contratos medidos en megawatts, ¿eh?, que están suscritos en base a carbón. Esta es una estimación nuestra. Y cómo esos contratos, porque obviamente todos los contratos son privados, digamos, y tienen, hay alguna información pública, digamos, en el coordinador. La duración es pública y uno puede inferir, digamos, cuáles son contratos que están vinculados a centrales de carbón y cuáles no, en base a información pública. Entonces, en base a ese ejercicio, uno se da cuenta que los contratos mismos, o sea, el compromiso de venta que estaba respaldado por esta central de carbón, empieza a caer. Empieza a caer porque ya sea estos contratos llegaron a su término original, como puede estar pasando, por ejemplo, con algunos contratos de las empresas distribuidoras que se licitaron en el año 2006, 2007 y que hoy día ya están llegando a término, o porque se han renegociado, por ejemplo, en estos ejemplos que estoy mencionando. Y entonces, estos contratos empiezan a bajar su volumen, y nosotros estimamos que alrededor del año 2025 probablemente un 60% menos de contratos suscritos a carbón van a existir en ese momento. O sea, solo sin hacer nada, digamos, los privados, la intención de las empresas mineras por descarbonizar su matriz, los costos de las energías renovables que están siendo incluso más baratos que producir con el carbón,
y el interés de las compañías eléctricas por utilizar los contratos que tienen con sus clientes para desarrollar nuevas inversiones, esas cosas terminan confluyendo y se termina llegando a estos acuerdos de terminar esos contratos y empezar unos nuevos con renovables. Entonces, sin hacer mucho, nosotros estimamos que al año 2025 el sistema debiera haber dejado de solicitar suministro de sus proveedores en base a carbón en una magnitud importante. O sea, pasar de 4.500 megawatts de PPA en base a carbón a 2.000 aproximadamente. Y luego sigue bajando esto en el tiempo, ¿no? Incluso esta estimación todavía no considera los acuerdos que en el futuro se pudieran dar, que muy probablemente van a hacer que esta curva baje más rápido. Acá en la lámina se muestran algunos ejemplos de los anuncios que han hecho las compañías sobre estos acuerdos. Engie, por ejemplo, ha anunciado acuerdos con Antofagasta Minerals, con Codelco, con Glencore, con el Abra, AES Gener con BHP, por ejemplo. Bueno, ¿a qué viene eso? A que, en el fondo, esto también hay que mezclarlo y para la comprensión también de ustedes de la dinámica de esto, con lo que los productores, digamos, a carbón están observando también. O sea, cuando ellos terminan sus contratos, no me atrevería a decir ninguno, pero 99% de los clientes relevantes del mercado no quieren contratar energía con plantas a carbón, nunca más. Entonces, estas plantas quedan sin clientes, digamos, y por lo tanto quedan expuestos a lo que se llama una condición merchant, es decir, solo reciben ingresos cuando son despachados por el operador del sistema, porque el sistema obliga a pagar el costo, básicamente, o el costo marginal, pero que en general coincide mucho con el costo carbón, en el caso de Chile, que se ve va a ser un mercado muy basado en fuentes renovables, y reciben también el pago por potencia, que es un pago que remunera costos de inversión equivalentes a los de una turbina, que es un poco más barata que una central a carbón, o bastante más barata. Entonces, al final, lo que termina pasando es que estas plantas, cuando se termina el contrato de suministro, que el que les dio origen y que tenía un precio que les aseguraba una cobertura de inversión de costos fijos, independiente de lo que pasara con la operación del mercado, estas plantas quedan sin cobertura de esos márgenes, sin necesidad necesariamente una garantía de cubrir sus costos fijos. En nuestra experiencia, muchas plantas no cubren sus costos fijos con las perspectivas de precios del mercado en condición merchant, o sea, spot o costo marginal. Y por lo tanto, eso explica también que estemos viendo que, por ejemplo, en el primer anuncio o plan de descarbonización que propuso el coordinador en base a la vida útil de las centrales, que es esta línea gris, hoy día estamos viendo la línea azul. ¿Se fija? Que tiene que ver con todos estos acuerdos y con esta lógica de que sin PPA hay que sacar las centrales o probablemente hay que digamos, bajar mucho los costos para poder ser rentable en un mercado así. Entonces, esa es una consideración importante. Nosotros, en base a ese criterio, es que pronosticamos que esto va también a coincidir con el término de los PPA. Entonces, esa lámina que nosotros mostramos y que los contratos se estaban cayendo aquí, en base a carbón, debiera coincidir con la curva que muestra cómo los contratos, o sea, cómo las plantas van saliendo, con algún desfase probablemente. Y entonces, ojo, independiente de lo que se acuerde aquí, de las cosas que se propongan, el sistema igual tiene que estar preparado para que los dueños de las centrales de carbón empiecen a retirar sus centrales de carbón, tal vez más pronto de lo que se está pensando. Bueno, en consistencia entonces con esta transformación de PPA, lo que estamos viendo es que estas mismas empresas que están retirando las centrales a carbón están anunciando inversiones enormes en energía renovable. Entonces, por ejemplo, entre el 2020, que aquí en esta lámina también incluye algunas inversiones que están todavía un poquito retrasadas por lo del COVID, pero más o menos andan en este orden, vamos a subir la energía eólica por 2 probablemente al 2025,
la energía solar por 1,7 a 2025, y la energía hidroeléctrica también va a subir, porque van a entrar estos proyectos Alto Maipo, que en buena hora va a llegar, si es que se adopta una idea como la de empezar a retirar centrales, y la central Los Cóndores, de Enel. Entonces, esa es la perspectiva hoy día. Yo diría, este aumento es bastante cierto. Nosotros hemos construido esta proyección hasta 2025 en base fundamentalmente a información de acuerdos que ya existen o de centrales que ya están en construcción o que han cerrado financiamiento o que se encuentran muy cerca de hacerlo. Es decir, es bastante cierto. Y bueno, y además, respaldando esta aceleración, más del 90% de estos números que estamos poniendo acá de aumento de generación renovable, hidro, solar y eólica, acá dice otro, hay un problema, es solar. Eso está respaldado en negociaciones y acuerdos de largo plazo, y por lo tanto no dependen mucho de las evoluciones o los vaivenes del mercado de corto plazo o spot. Bueno, hicimos algunos ejercicios. La verdad que no hubo mucho tiempo de preparar mucho más, pero creemos que permite dar una perspectiva que puede ser útil. Hicimos unos ejercicios de cómo el costo marginal, digamos, se puede ver afectado por una decisión como la de retirar todas las plantas del año 2025 o al final del año 2025, es decir, a partir del año 2026 que operan con carbón. Entonces definimos 4 escenarios, uno que se llama retiro por VU o vida útil, que es más o menos los anuncios que hasta hoy día tenemos, más un retiro programado de centrales en base a conforme vayan alcanzando su vida útil. Como vimos en la primera lámina, había un 58% de centrales que tenían entre 5 y 15 años, entonces les queda mucho en ese escenario a esas centrales dentro de la operación. Luego hicimos un escenario que se llama retiro por PPA, que es considerar todo lo que les he explicado antes, es decir, qué pasaría con el sistema si es que se fueran retirando estas plantas de acuerdo al término de sus contratos de suministro. Y un escenario siguiente es retirar la capacidad de carbón y pensar en la incorporación de plantas de concentración solar, CSP, para poder ajustar, digamos, la oferta y la demanda, que efectivamente a nosotros nos aparecen, junto con el gas natural, como las opciones más competitivas. Eventualmente podría ser esa una opción. Lo que pasa es que el gas natural tiene algunos desafíos todavía y necesita algunas señales, creemos, para que pueda haber inversión, y eso lo vamos a discutir más adelante. Pero consideramos la CSP como la alternativa, además de más inversión en eólica y solares. Nosotros creemos que si se retirara el carbón, también habría más espacio para energía solar, un poco más, y eventualmente también aparece más espacio para energía eólica. ¿Por qué? Porque al reducirse la oferta de carbón, obviamente aumentan los incentivos económicos también para la inversión en energías renovables. Eso es directo. Los precios mismos lo presionan en esa dirección. Luego, un escenario final es el retiro al 2025, pero en el fondo no hacer nada, digamos, sino que mantenerse con generación de gas natural y diésel, sin inversiones adicionales. Entonces, este gráfico resume un poquito lo que estamos viendo, es decir, venimos en un mundo donde los costos marginales nosotros los vemos evolucionando más bien en torno entre los 30 y los 40 dólares, y si abruptamente se decidiera retirar el 2025 todo el carbón, nosotros vemos que en una hidrología media, este gráfico muestra hidrógenes, el efecto sería importante, o sea, podríamos llegar de los 35 a los 70, 80 dólares incluso, y si me apuran, en una hidrología seca esta curva se va más por arriba. Entonces, y esto a nivel de promedio anual, o sea, en algunas horas podríamos ver costos marginales de diésel altísimos y eso.
Ahora, si consideramos la inversión en CSP, nosotros estamos utilizando una estimación de que los CSP pueden llegar a rangos de inversión cercano a los $3.000 por kilowatt durante la segunda mitad de la década. Y eso les daría una factibilidad de poder remunerarse con precios de energía como los que se darían en el mercado chileno, especialmente una solución de CSP que aporta energía solo durante las noches y no durante el día. Esa es una solución que hemos estado hablando. Entonces, lo que vemos es que esta tecnología podría reducir el costo marginal, el impacto, no lo anula. Y también tengan en cuenta que estos son ejercicios teóricos, o sea, en la práctica no sería raro encontrarse con que, claro, hay que hacer esto, pero hacerlo y efectivamente obtener los permisos en tiempo, obtener todas las decisiones de financiamiento y todo, y efectivamente ejecutar la construcción. Por ejemplo, hoy día, ¿quién se hubiera esperado los efectos del COVID y cosas así? Perfectamente pueden afectar el desarrollo de esto y eso es parte también de lo que hay que considerar en esto. O sea, en el papel se puede aparentemente mitigar este efecto, pero hay que ver. CSP también es una tecnología relativamente nueva. Vamos a ver ahora recién la primera en Chile y si opera bien probablemente se va a seguir repitiendo el ejemplo. Nosotros sabemos que se encuentran en desarrollo otras de estas centrales al menos por 200 megas y podría estar en el 2025-26. Nosotros hemos supuesto, me parece, en este ejemplo, a partir de 2027 que se empiezan a gatillar estas centrales. Bueno, el otro ejercicio es hacer un retiro según los PPA, que hasta ahora, según la curva que les mostré, y nos da que el efecto es bien limitado. Es bien limitado, o sea, parece haber un salto cuántico, digamos, entre pasar del 60% de retiro carbonera hacia niveles superiores. Y esto tiene que ver con que hoy día, efectivamente, las centrales a carbón tampoco se despachan todas y todo el tiempo. O sea, los factores de planta que uno prevé para las centrales a carbón, factor de planta significa cuánto utilizo yo la capacidad que tengo. Entonces, la central no está todo el tiempo operando en su máximo, sino que está operando en niveles intermedios y por lo tanto el sistema no necesita toda la capacidad, sino que necesita menos. Eso es más o menos un 60% en el largo plazo en general, es lo que hemos visto. Bueno, y por último, el retiro o caso business as usual, ¿no? BAU, podría ser la línea azul, en el fondo esa es la referencia que estamos viendo. Entonces, para que vean ustedes más o menos los impactos que hemos logrado estimar de estos cuatro escenarios. Y luego, asociado a esto, hay un efecto en el despacho que me pareció interesante mostrarles también. Aquí lo que estamos observando es que en un escenario sin carbón, retiro el 2025, solo gas natural y diésel, si se dieran condiciones buenas de hidrología, podríamos zafar. Podríamos zafar con básicamente el agua, el aporte hidroeléctrico muy importante, desplazándose hacia las horas en que no hay sol. Y el gas operando a full. Esto es básicamente toda la capacidad de ciclos combinados que les mostraba al principio y un poquito más en algunos casos, algunas turbinas de ciclo abierto. Y así todo parecería que uno necesitaría diésel, incluso en hidrologías promedio. Y esto significa saltar a costos marginales bien altos en estas horas. Por eso que vamos elevando el promedio, ¿se fijan? Porque en algunas horas tenemos esta presencia de diésel. Este ejemplo corresponde a abril de 2027. Abril siempre es un mes complejo para el sistema eléctrico porque es un mes en el que los deshielos ya terminaron y tampoco han empezado las lluvias. Y un mes en que ya terminó el aporte solar más grande, que es en el verano. Y por lo tanto es el mes más complejo para el sistema en general, donde se despachan más estas plantas. Entonces es donde la confiabilidad del suministro pasa a ser un gran tema en esos meses, abril y mayo.
y el sistema eléctrico en general históricamente se ha preocupado mucho de tener capacidad para poder abordar estos meses y estos periodos sin problema. Ahora, si nos vamos a una hidrología seca, el aumento, fíjense, la generación a gas natural que nosotros tenemos considerada en nuestro análisis, según lo que mostramos anteriormente, como la generación que está disponible. No hemos considerado acá las expansiones de capacidad de regasificación. Indican que en un año seco se necesitaría sí o sí estar despachando diésel, por lo menos en nuestra simulación aquí aparece el 2027, 1000 megas aproximadamente de diésel. También les tengo que decir que estas simulaciones son promedios bastante genéricos en relación a la operación real. La operación real, de repente, este viento que está aquí, en eólico verde, puede ser cero. No alcancé a incluir más láminas, pero yo les puedo demostrar que históricamente la generación eólica puede tener unas variaciones gigantescas e incluso desaparecer en algunos momentos. Entonces, ojo con eso, necesitamos tener una buena cobertura de reservas y no podemos confiarnos tanto en la energía eólica en la noche. La energía renovable es una fuente de energía, no de capacidad. Nunca garantiza cuánto se puede hacer en un momento dado específico. La solar yo diría que es mucho más, obviamente, predecible y por lo tanto más firme, pero la eólica tiene una variabilidad significativa. Entonces, también para que vean, o sea, creo que sí o sí, si vamos por ese camino, vamos a estar en un mundo de petróleo diésel. A menos que hagamos algo para, como dice acá, convertir estas plantas que operan en diésel a gas natural, lo cual tendría obviamente el beneficio de menores emisiones, ¿no es cierto?, menores contaminantes también, y menores costos. Bueno, impacto en la expansión, o sea, la inversión. Bueno, nosotros vemos que de producirse Don Rodrigo, disculpe una consulta. Sí. ¿Cuánto le queda de su presentación? Se lo digo y perdón por el honor al tiempo, porque también tenemos otra invitada, solo como para tener claridad en los tiempos. Me quedan 2 láminas, creo. Ah, perfecto. Ok. ¿Y cuánto Sí. nos queda de tiempo, secretario, para terminar la sesión? Ya, nos quedan 17 minutos. Ok, voy a ir más rápido. Entonces, el impacto en la inversión que se produciría por resolver este problema, por ejemplo, con CSP, más un aumento en solar y eólico, como se observa en la figura, que termina habiendo más solar y eólico CSP, lo vemos en el orden de 5.000 millones de dólares, lo cual parece razonable con la alternativa de ahorrar costos de quemar carbón en el orden de 500 o 600 millones al año. Se produce obviamente una reducción de emisiones, como uno espera en los casos en que se retira todo, y que es mucho mayor obviamente en el caso del 2025. Ahora, el despacho de las centrales a gas natural. El retiro acelerado de estas centrales implica obviamente una mayor utilización del gas natural. Acá en estas curvas lo que muestran es el mes de abril, es el promedio del año para cada hora del día. Es como tomar un promedio de una hora de lo que pasa en esa hora en todos los días del año, digamos. Entonces, lo que estamos viendo es que el retiro acelerado obviamente hace que sea necesario tener gas natural despachado en niveles muy altos. En el caso del mes de abril en particular llegaría al tope, acá se topa la capacidad y por lo tanto es muy utilizado. Entonces, acá hay un tema clave, porque lo que estamos viendo es que si se decide ir por un camino de esta naturaleza, el gas natural pasa a ser un pilar, pero hay peros. Uno es la vida útil de los ciclos combinados. La mayoría fueron desarrollados en el año 95, 96, 97 hasta el 2000, 2001, salvo Kellar en el norte, que entró mucho después, y por lo tanto están cerca de su vida útil. Entonces, más encima los vamos a hacer entrar en un régimen donde tienen que bajar, subir, que es un régimen que esas máquinas, que son un poco antiguas, no están preparados. Entonces,
con eso la vida útil probablemente incluso se pueda cortar. Entonces, aquí hay unos mensajes que quería decirles. Si queremos tener este respaldo, probablemente tenemos que trabajar en extender la vida útil, y por lo tanto necesitamos ver temas asociados a RCA. Es decir, hay plantas que su RCA puede expirar y no permitirles hacer este complemento. Hay inversiones que hacer en esto, y por lo tanto tienen que estar claros cuáles son los incentivos para los que hagan estas inversiones. El otro día el secretario ejecutivo decía, claro, si me piden hacer una inversión muy grande por un periodo muy corto, probablemente no se justifique. Entonces hay que pensar en esas cosas. En general, las inversiones para extender la vida útil no son de magnitudes tan relevantes, y por lo tanto nosotros pensamos que deberían ser. Hay ejemplos de casos de centrales que podrían ser extendidas su vida útil en 10 años por inversiones en el orden de 30 o 40 millones de dólares. Después hay que invertir también probablemente en regasificación, si queremos que este respaldo esté. El sistema está muy justo, significa aumentar la capacidad de regasificación de los terminales de GNL. Y por último, estas plantas van a tener costos. Nosotros hicimos un estudio, como les dije, para la Asociación de Generadores sobre esto en el año 2018. Van a tener costos por operar, subir, bajar, costos de partida, qué sé yo, y eso hay que remunerarlo para que esta industria opere sanamente, si no se producen deterioros de la calidad de servicio finalmente. La estrategia de flexibilidad, por lo tanto, que el gobierno y el ministro está impulsando, parece ser clave en esto. Hay que tener en cuenta que la confiabilidad del suministro, es decir, que no nos vayamos a quedar sin luz en algunas horas por estar en una condición muy, muy estrecha, es o va a estar soportada por esta tecnología a gas natural, y por lo tanto es muy importante dar todos estos incentivos que estoy señalando. También, eventualmente, como se vio, puede ser importante también promover desde ya cambios de gas, hacia el gas natural para bajar el costo y reducir emisiones y mitigar riesgos logísticos del consumo masivo. Miles de camiones, no sé cuántos cientos de camiones podrán necesitarse para abastecer centrales operando en plena carga todo el tiempo durante un mes o 2 meses en el año. Bueno, finalmente, comentario final, esta es la lámina final. Conclusiones que quería dejar a la mesa: la descarbonización natural versus forzada. El retiro a nosotros nos parece inevitable, es solo un tema de gradualidad. El 2025 nos parece muy encima, para un 100% de retiro, muchos desafíos operativos, pero naturalmente sí, o al mismo tiempo, ojo, hay que estar preparado porque podría darse un retiro más rápido de lo que se estaba pensando, y el sistema también debería estar preparado para eso. El gas natural juega un rol clave para reemplazar el aporte del carbón, pero se requieren incentivos oportunos para extender la vida útil, expandir la capacidad de regasificación y para manejar esta transición, mientras existan alternativas. Hoy día, quiero dejar claro, no existen incentivos para que los inversionistas en las centrales generadoras de gas natural pongan dinero en esto. Los clientes tampoco están interesados o todavía no están interesados en esto. Es difícil que los mercados aborden los desafíos de confiabilidad por sí solos, parece ser una responsabilidad más del regulador. Entonces aquí hay un tema. La estrategia de flexibilidad entonces debe agilizarse, entregar estos incentivos para que se desarrollen estas tecnologías que son gestionables, y sean flexibles a la vez. Unidades a gas natural, CSP, parece ser muy promisorio y renovable, y hidroeléctrica de bombeo también. U otras que tengan estas características deberán ser promovidas. El efecto en costo de operación, aquí prefiero ser cauto. Creo que evidentemente puede haber efectos económicos, pero también depende de muchas cosas. Depende de la evolución de los commodities, también de la capacidad de los agentes para desarrollar inversiones. Es decir, si los agentes se demoran o tienen trabas para desarrollar las inversiones renovables, obviamente los efectos de hacer esta transición más rápida van a ser más negativos. Si, por ejemplo, se implementan impuestos a emisiones, entre otras variables, eso también podría generar, digamos, cambios en la forma en que uno evalúa, digamos, estos costos, ¿no? Un escenario con carbón probablemente va a tener más costos de impuestos por emisiones que uno sin carbón. Entonces se recomienda, de hecho, estudiar los escenarios de riesgo con más detalle en este sentido. Luego, el traspaso de mayores costos a los contratos existentes, que es algo que escuchamos por cláusulas de aplicación de cambio de ley.
Nosotros lo vemos complejo, ¿eh? Tenemos mucha experiencia en negociaciones de contratos y negociaciones de contratos para financiamiento con cláusulas de cambio de ley y cosas de ese tipo, y la verdad es que esas cláusulas en general tienden a aplicarse por los efectos netos. Es decir, no basta con que tú tengas un incremento de un costo de alguna variable, también tienes que tener efectivamente un perjuicio, porque eventualmente puedes tener una compensación por otro lado. Por otro lado, en esa época, cuando se hicieron las licitaciones, por ejemplo, en el 2014, los precios de la electricidad que se vislumbraban no eran los que estamos vislumbrando hoy día, eran mucho más altos. Entonces, creo que esa es una discusión profunda, digamos, no es evidente ese traspaso. Sí vemos que obviamente los consumidores que estén en este periodo contratando suministros de 2025 en adelante podrían ver algunas ofertas afectadas por esta situación, sin perjuicio que, ojo, que en general si uno hace bien las licitaciones para que compitan agentes con tiempo suficiente para desarrollar proyectos y poder ellos cubrirse con energía propia, renovable, efectivamente uno puede mantener dentro o acceder a lo que se llama el costo marginal de largo plazo de la energía, y no los costos marginales de corto plazo que son los que suben, ¿eh? Entonces uno puede acceder al costo de desarrollo. Don Rodrigo, Mil disculpas, pero tengo que cortarlo porque nos quedan 5 minutos para terminar la sesión y tengo que darle la palabra a nuestra próxima invitada. Perfecto. Si quiere le dejo la presentación, sí, o se la envío para que puedan leerla, pero me gustaría decir solo una cosa final que es muy importante. Okay. El coordinador, o sea, dos cosas. El ERE es una herramienta clave, porque, como vieron, el sistema va a quedar muy justo con gas natural, por lo tanto, si usted no mantiene este sistema de energía, de reserva estratégica, corre el riesgo de que las cosas no resulten por el lado del gas o tengan algún problema y no tengas un backup. Me parece fundamental. Coordinador, fundamental que esté ahí tomando la decisión de si es viable técnicamente sacar una central a carbón. No se puede simplemente decir que se van a sacar todas las centrales a carbón sin preguntarle al coordinador lo que significa eso en el sistema eléctrico. Eso sería una irresponsabilidad y creo que tiene que quedar en la ley bien claro. Eso. Muchas gracias, don Rodrigo. Y quiero preguntarle a nuestra próxima invitada, la señora Analía Roja, economista de Ciudadanos y Clima, si es que nosotros hiciéramos una prórroga de unos 15 minutos, ¿alcanzaría en ese tiempo para poder hacer su presentación? Muy buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que estoy un poco preocupada del tiempo permanente, no tengo claro la hora de término de la sesión. Si me lo indican, yo podría ajustar y hacer una presentación un poco más rápida, pero no es la idea. Lo que pasa, señora Analía, que nosotros tenemos citada la comisión hasta las 4:30, son las 4:25, pero podemos solicitar una prórroga de unos 15 minutos y podría tener ahí un margen de 20 aproximadamente. Ok, vamos a tratar de hacer la presentación en 20 minutos entonces, lamentablemente. Y mil disculpas de verdad, porque nosotros tuvimos también un problema en la sala que nos demoramos más de la cuenta y por eso se nos achicaron también los tiempos de las sesiones de comisiones, así que ahí también las disculpas pertinentes. Ok, voy a tratar de ir corriendo entonces y entiendo también que podríamos dejar entonces para una próxima sesión o luego por intercambio escrito algunas preguntas o mensajes que se quiera hacer llegar en el fondo a mí como en calidad de expositora. Muchas gracias. Voy a iniciar de inmediato la presentación por su intermedio, señora presidenta. Saludo a todos los miembros de la comisión y a quienes están siguiendo esta sesión. Entiendo que hay alto interés por parte del mundo de profesionales renovables y de las empresas también, tanto incumbentes como desarrolladoras y operadoras nuevas, de cómo se está dando esta discusión del proyecto de ley que invita entonces al retiro total del carbón al año 2025. Por eso he preparado una presentación para dar elementos de juicio, ¿cierto?, para la discusión de cómo y cuándo se debería planificar el retiro del carbón en escenarios cambiantes. Y ahí voy a tomar la presentación que ha hecho Rodrigo, en términos de que esto también es una intervención para proveerle de herramientas, ¿cierto?, a las autoridades y a las personas que están evaluando, los tomadores de decisión, tanto en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo, pero también en los agentes privados que son los responsables finalmente de hacer
el desarrollo de estas inversiones. Los contenidos de mi presentación básicamente son elementos de juicio, que creo que es importante siempre tenerlos en la retina para evaluar los escenarios, y la importancia precisamente de hacer escenarios y no proyecciones. La experiencia internacional, brevemente, para tomar casos de modelos que están y de países que están haciendo retiros de centrales carboneras en el mundo y evaluar su grado de efectividad. Los ejercicios y preguntas en relación a gas y carbón. Rodrigo ha hecho bastante repaso y en forma muy técnica y muy acertada, ¿cierto?, de lo que significa el reemplazo del carbón por gas. Yo voy a añadir algunos otros elementos también, y las conclusiones y recomendaciones. En términos de los elementos de juicio que decía al principio, lo importante es que cuando hablamos de energía tenemos que darnos siempre cuenta de que este es un escenario incierto, ¿ya? Por lo tanto, no se hacen proyecciones, no se hace una recomendación, sino que se hacen escenarios. Y yo creo que en eso coincidimos con el expositor precedente, en el fondo, de que aquí hay que modelar escenarios. También es importante evaluar opciones que se deben pensar en periodos de tiempo, en general, de 5 en 5 años, pero aprendiendo sobre todo de nuestras propias lecciones. Las lecciones de, por ejemplo, el corte de gas o las sequías, que han sido shocks externos negativos, ¿ya? Y así se modela, no sé si se debe modelar, y por otro lado, shocks externos positivos, como lo que generó la entrada de las renovables, ¿cierto?, al sistema. Estos cambios, lo más importante, quiero y señalar acá con énfasis, que invalidaron muchas de las proyecciones de largo plazo de expertos que en el fondo hicieron, ¿cierto?, suponer un desarrollo de ciertos escenarios que finalmente no se dieron así. Por lo tanto, la importancia de tener siempre más evaluaciones disponibles que una sola recomendación. Y lo importante también, creo yo, señalar que hay que mantener opciones abiertas y flexibles para asegurar la seguridad energética o el abastecimiento energético del país. Al final, creo que en mi trayectoria de 20 años de profesión en el campo de la energía y específicamente en las renovables, todos estarán de acuerdo conmigo que nosotros queremos más renovables. Yo vengo a representar acá a la mesa la discusión de cómo se hace la transición más rápido, más acelerada, porque es lo deseable. Todos queremos más renovables, pero ¿cómo damos este salto? ¿Ya? Y eso yo creo que son las preguntas o los statements que nosotros debemos atender. Efectivamente vamos a tener más gas en vez de carbón, porque va a haber un efecto sustitución de corto o mediano plazo. Necesitamos más transmisión para el crecimiento de las renovables, precisamente, adosado a esta necesidad entonces de mayor inyección y presencia de renovables. Y también necesitamos más eficiencia energética, que es un punto que generalmente queda fuera de la discusión cuando se habla de la transición energética, la descarbonización, porque pareciera obedecer más bien a decisiones individuales o de carácter doméstico, pero creo que no lo son. Entonces, ¿cuál es la forma de impulsar la transición? Y la pregunta acá, y donde quiero centrar mi presentación, es las experiencias y los ejemplos de reglas mandatorias, ¿cierto?, o producto de una prohibición, un retiro, una solicitud de retiro, ¿cierto?, por ley, lo que lo hace vinculante, versus un diseño de reglas de mercado que contengan en el fondo señales económicas para la descarbonización. Yo creo que la discusión ahí va a cambiar radicalmente si se utiliza una u otra medida, ¿ya? Y a eso los quiero invitar en el fondo a hacer este paseo en esta discusión de hoy día. Creo que tenemos que hacer el punto que también lo que buscamos es dos tipos de seguridad: la seguridad del suministro energético, pero también la seguridad de la certeza jurídica que se derive de un proceso tal que significa el retiro de las cargas. A manera de ejemplo, nada más que por mencionarlo, lo voy a pasar muy rápido, hay muchos escenarios, muchas consultoras, muchos expertos que hacen escenarios. Les invito a revisar el documento de Barcilia, recientemente publicado, donde hace muchos escenarios de evaluación, donde se hacen retiros similares a los que presentó Rodrigo, ¿ya?, pero que creo que son importantes para entender cuál es el grado de flexibilidad que nosotros vamos a requerir cuando se habla de esas evaluaciones de escenario. Hablemos de las experiencias internacionales. Son generalmente citadas por expertos y por autoridades de gobierno cuando se trata de la transición energética a la descarbonización.
Generalmente se toman los ejemplos de Alemania y del Reino Unido. En Alemania tenemos un caso vinculante por ley, una ley que fue aprobada recientemente, en enero, julio de este año, se dio finalmente la aprobación a la ley que hace mandatorio el retiro de todas las centrales a carbón al año 2038, pero incluye una compensación económica de 40.000 millones de euros. ¿Ya? Importante notar que la realidad de Alemania tiene una industria de carbón, lignito, que es importante desde el punto de vista de la transformación social que ese país va a requerir en el fondo para eliminar no solamente la generación a carbón, sino también la industria del carbón en Alemania. ¿Ah? A diferencia de Chile, nosotros tenemos otro tipo de utilización de carbón, no tenemos además una industria de carbón, pero es importante hacer esa aclaración a propósito de las comparaciones que se quieren hacer a veces con Alemania. Lo otro importante, se hace también un retiro considerando interconexiones, ¿cierto?, que permiten una flexibilidad y un respaldo distinto al que tendría Chile. Ahí está interconexiones de electricidad y de gas con respecto al resto de la Unión Europea. Y también hay un diseño de retiros por licitaciones que se prevén en el fondo subasta para que los operadores de planta de carbón retiren su capacidad instalada de acuerdo al cronograma de gobierno. Entonces los quiero dejar con dos ideas acá. Es mandatorio, hay una compensación asociada, pero también hay una industria importante que significa un cambio social y por lo tanto un programa de reconversión súper importante que en el caso de Chile no existe. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso del Reino Unido? El caso del Reino Unido obedece a otro tipo de diseño, es un diseño de mercado. Y cuando digo de mercado, quiere decir que en el fondo se instaura un mecanismo, un incentivo o un desincentivo en este caso, que se ha basado básicamente en el impuesto verde, ¿ya? El impuesto a las emisiones, al CO2, pero también al dióxido de sulfuro, al óxido de nitrógeno, al NOx y al material particulado. Pero lo importante de este diseño es que está correctamente aplicado sobre las centrales en operación a carbón, porque se aplica al despacho económico de las centrales de generación. Y eso es una cosa fundamentalmente a la que nosotros tenemos hoy día con un impuesto al carbono bajo, con una cifra discreta de $5 la tonelada equivalente de carbono, y que, como ustedes todos saben, no afecta el costo variable de despacho de las centrales, por lo tanto, no genera, para mi gusto, el incentivo, el desincentivo de emitir, ¿cierto?, generar con carbón. Entonces, los resultados, en el fondo, aquí voy a ir muy rápido. En Alemania tenemos un IS en donde la base, digamos, ustedes pueden ver lo que significa todavía en la generación eléctrica de carbón lignito y de carbón duro, carbón bituminoso, que no ha variado mucho desde los años 90 hasta el año 2019. Ahora hay evidentemente una contracción, ¿cierto?, en la generación, pero si tú lo comparas con el efecto de la disminución de la generación en carbón, que ha significado el diseño de mercado de un impuesto verde efectivo sobre la generación del carbón en el despacho, tenemos evidentemente una disminución muchísimo más atractiva, muchísimo más significativo. Vean ustedes ahí en la flecha amarilla, cómo desde el año 2016, al iniciarse la aplicación del impuesto a las emisiones, que ya existía previamente, pero se empieza a aplicar sobre el despacho del carbón, efectivamente reduce la generación a carbón a niveles nunca antes pensados, tanto que se habla de el término de la dependencia o la adicción del carbón del Reino Unido, ¿cierto?, frente al hecho nunca antes entonces registrado de esta bajísima contribución del carbón a la matriz de generación del Reino Unido. Ha aumentado también el uso del gas y ha aumentado también, por supuesto, el uso de las renovables. Entonces, en Chile, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué opción tomamos? La provisión forzosa y mandatoria, lo que significa un proyecto de ley como el que se discute hoy día en la Cámara y en el Senado, versus un retiro diseñado por mecanismos con posibilidades de respuesta frente a contingencia. Entonces,
quiero invitarlos a hacer el mismo ejercicio presentado por la CNE en la sesión pasada, en donde se hace un ejercicio del retiro, ¿cierto?, de lo que significa el retiro del carbón dentro del despacho, en orden de mérito de lo que es la generación para suplir una determinada demanda, y veamos cuál es el resultado de esos ejercicios. El ejercicio que vamos a hacer es incorporar, y aquí lo explico, ¿cierto?, un impuesto al carbono para entender qué sucede con el despacho del orden de mérito. Entonces, repasemos. En la sesión pasada, la CNE explicó claramente cuál era el orden de mérito del despacho en la generación, dónde estábamos hoy en una situación de base, ¿cierto?, con carbón más económico que el gas natural, y sitúa entonces el ejercicio de un rango de demanda en el día con la flecha gruesa celeste, que en el fondo es suplida, ¿cierto?, por la generación a carbón y eventualmente marginalmente en el último despacho, ¿cierto?, con ciclos combinados con gas natural, en base la hidroelectricidad y las renovables operando. Se señaló que las diferencias de precio de los combustibles no solamente se debían a precios distintos de los commodities, sino también a distintas eficiencias. Pero lo que no se indicó es que también se deben a que los costos variables del despacho no incorporan todas las externalidades o los costos de las externalidades negativas que el uso de cada combustible implica. El más evidente de todos ellos, el impuesto a las emisiones de carbono. Entonces, incorporemos un impuesto a las emisiones de carbono al costo variable de despacho. Añadimos al carbón y añadimos al gas, pero esta adición resulta ser menor en el caso del gas, ya que éste genera mucho menos emisiones y contaminantes que el carbón. No hay SO2 ni material particulado. Entonces el ejercicio gráficamente lo pueden apreciar ahí. Yo he añadido un impuesto verde, ¿cierto?, en el orden de mérito del despacho, los costos variables, y quiero ver qué pasa entonces. ¿Qué es lo que va a pasar? Muy sencillo, va a pasar el reemplazo o la alteración del orden de mérito de los costos variables de despacho de combustible, alterando, ¿cierto?, esta priorización que se da en el orden de mérito del coordinador. ¿Qué es lo que permite? Tres cosas. Permite darle una prioridad a los combustibles que emiten menores cantidades de contaminantes, como es el gas natural. Segundo, permite aumentar la base de generación a gas desplazando el carbón. Y también permite mantener la opción del carbón para situaciones de estrechez, sequía, menor oferta, shocks, etc. ¿Ah? Eso es muy importante señalarlo porque queda disponible el parque generador a carbón para situaciones de estrechez. Sin embargo, no recibe la señal económica de priorización en su despacho. El resultado, hay un reordenamiento del orden de mérito. Esto no es una alteración contra natura como a veces se plantea. Y segundo, creo que ya sabemos que vendrán las alertas de un incremento en el costo marginal del sistema. Rodrigo también las ha repasado, y sí, es verdad, es efectivo. Pero hay que recordar que el costo marginal es un precio de transferencia entre generadores, y no es un precio que se vea reflejado en el corto plazo en las cuentas eléctricas de las personas, que es un punto esencial al cual, en el fondo, esta comisión y el Parlamento debe atender como preocupación. Lo que sí ocurrirá es que habrá una menor generación a carbón o casi nula, una mayor generación a gas y una señal de precio que tendrá un efecto sobre las renovables, por el incremento obvio que va a tener el costo marginal, aunque sea un incremento muy menor. Y esa es la señal correcta que queremos dar a las renovables para mayores ingresos y atrayendo nuevas inversiones, tanto las renovables como incentivando también el cierre de los ciclos combinados que ha mencionado Rodrigo. Con este mecanismo se podría lograr que las carboneras salgan del despacho económico en forma económicamente eficiente, pero recogiendo todos los costos de las externalidades negativas que tiene el carbón. En un ejercicio más teórico, he querido aquí reflejar un ejercicio de las curvas de indiferencia o de sustitución que tenemos en Chile entre el gas y el carbón. Lo importante aquí es señalar es que en los niveles actuales de precio del carbón, al ser este un carbón barato, ¿ya? La zona de competitividad del gas versus el carbón es muy pequeña, es esa área achurada que está ahí en color celeste. Cuando uno aplica un impuesto al carbón,
hace que en el fondo esa línea churada o discontinua, que representa en el fondo la capacidad de sustitución del gas, del carbón por el gas, se vaya desplazando hacia arriba en esta gráfica. Hoy día tenemos estos actuales $5 por tonelada equivalente de CO2, se desplaza y por lo tanto el área de competitividad aumenta. Ahora bien, si el impuesto fuese mejor diseñado y tuviese un mayor impacto en cuanto al valor de este impuesto, la zona de competitividad del gas aumentaría muchísimo más y por lo tanto el espacio a competir con gas natural o con gas natural licuado sería mucho mayor. En el actual diseño, lamentablemente, tenemos un impuesto sin efecto en el despacho porque no desincentiva la sustitución del carbón por gas y por ende la disminución en el CO2 y solamente tiene un efecto recaudatorio que no es el fin por el cual el impuesto fue diseñado. Un impuesto verde inadecuado es lo que ha obligado a generar proyectos alternativos para el retiro de las unidades de carbón. Eso yo creo que es el origen entonces de las circunstancias en las que estamos discutiendo hoy día este proyecto de ley. Quiero hacer un alto respecto a lo que significa un alza en el costo marginal del sistema, lo mencioné brevemente anteriormente, pero creo que es importante profundizar en la significancia que tiene el alza del costo marginal. Efectivamente, el costo marginal podría tener un alza, ¿cierto? Que ya la vimos por qué, pero el alza de costo marginal per se no es mala y no significa mayores alzas en las cuentas eléctricas. Recordemos que las tarifas hoy a clientes regulados son el resultado de licitaciones de contratos de largo plazo de 15 a 20 años entre generadoras y distribuidoras. Efectivamente, anteriormente, en el mundo anterior, cuando se fijaba, ¿cierto?, mediante un informe cada 6 meses de la Comisión Nacional de Energía, un precio de nudo, que era la tarifa de ventas de energía y potencia entre generadores a distribuidores para sus clientes regulados, el efecto de los costos marginales sí era importante para dicha fijación. Pero eso precisamente ya no ocurre desde el diseño y el reemplazo de este mecanismo de adjudicación de contratos para los clientes regulados que independiza a estos de los vaivenes del costo marginal. Entonces lo que hay que hacer es mirar en perspectiva en el tiempo, porque la tarifa de clientes regulados está determinada por contratos firmados, ¿cierto?, con anterioridad, desde el 2010 que se está aplicando este mecanismo. Por lo tanto, estos precios de los contratos no incorporan el costo marginal como un indexador. Y por lo tanto, este no tiene incidencia en las tarifas de clientes regulados, excepto si dichas alzas se perpetúan en el tiempo. Lo que significa que el mercado no respondería a las señales de precio incorporando más inversiones de generación, probablemente asociadas a distorsiones de competencia en el mercado. Las tarifas en los contratos regulados están indexadas a CPI o inflación internacional en su gran mayoría. Luego una porción a GNL, luego al carbón y en menor cantidad a petróleo diésel. Cuando estos combustibles cambian de precio, las tarifas cambian. Las tarifas de clientes regulados se verían afectadas solo entonces en el caso de los contratos que utilizan indexadores en relación a los combustibles fósiles. Además, hay 2 contratos nada más que están hoy día vigente con respecto al tema de combustibles fósiles de la nueva fórmula de adjudicación, ¿cierto? Solo esta porción de contratos tendría un alza versus la gran mayoría de contratos vigentes basadas en renovables que están indexadas solamente al CPI y sobre las cuales no habría efecto de tarifa. En contrapartida, desde el 25-26 habría un mayor ingreso de renovables, no se generarían alzas en las cuentas de los clientes regulados en la línea de lo indicado por el gobierno. Ahora hagamos otro ejercicio y olvidémonos del efecto que tendría un buen diseño de un impuesto verde adecuado incorporado al costo de despacho de la generación. Pero vamos a hacer otro ejercicio para entender que es un análisis dinámico y no uno estático en lo que se refiere a la eliminación de la generación a carbón. La CNE hizo el siguiente ejercicio la semana pasada. Eliminó el carbón, ¿cierto?, en ese orden de mérito, para entender cómo se vería el desplazamiento, ¿cierto?, de otros combustibles que eran más caros, intentando entonces poner en la palestra el encarecimiento, ¿cierto?, del despacho económico. Se omite en este ejercicio que esta generación va a ser reemplazada efectivamente por otras tecnologías, renovable, almacenamiento, concentración solar de potencia con almacenamiento, etcétera, y gas natural. El ejercicio entonces no es exacto, porque hace un análisis estático, ceteris paribus, cuando en realidad el escenario es dinámico. Hay un reemplazo de tecnología, pero la pregunta es ¿a qué costo?
Entonces, vamos a hacer, en el fondo, el ejercicio de eliminar el carbón, como les digo ahí. Se señaló que la eliminación de la tecnología del carbón iba a incrementar los costos marginales, se omite que la generación será reemplazada por almacenamiento, gas en renovables, y tendríamos entonces un escenario de esta naturaleza. Se tiene que considerar el ingreso de mayores renovables de almacenamiento y otras tecnologías que las que estamos hablando para rellenar la base, ¿cierto?, de generación barata. Y también hay que mencionar que la disponibilidad del parque de generación de gas en el año 2019 fue un 76%, mientras que el carbón operó a un 69% de su capacidad máxima, lo que hubiese sido potencialmente posible una sustitución completa a la generación de carbón por gas. Entonces, ¿cuál es la pregunta finalmente? ¿Al 2025 se puede o no se puede eliminar el carbón? Yo creo que eso es lo que necesitan lugar para hacer las recomendaciones de política pública que el país necesita. El gas, el carbón, por todo el gas que nosotros tenemos disponible hoy día no sería factible con las capacidades actuales de infraestructura, de ciclo combinado. Sin embargo, en un ejercicio de conversión de centrales de diésel a gas, y si se cerraran ciclos, los ciclos combinados se cerraran, los ciclos abiertos, perdón, desde un punto de vista matemático sí sería factible, pero pone el sistema en un margen muy estrecho, por lo que el parque gasífero tendría que tener factores de planta de entre el 85 al 90%. No queremos usar diésel, por lo que se deberían cerrar estos ciclos precisamente y convertir los ciclos abiertos de diésel a gas natural, relegando la operación a fallas intempestivas de corta duración y de muy baja probabilidad. Aquí hay un ejercicio del 2019, en el fondo hicimos un ejercicio de reemplazo de la matriz de generación en gigawatt hora año equivalente, ¿cierto? La primera columna barra es la generación real que ocurrió, que está repartida mayormente entre gas, carbón, ¿cierto?, hidroelectricidad y en menor medida con el aporte eólico solar y de algo de biomasa o biogás. Y entonces hicimos el ejercicio esos son datos reales del coordinador, hicimos el ejercicio de reemplazar, y hicimos un ejercicio interesante, porque en vez de reemplazar el carbón, reemplazamos el gas por el carbón, para entender cómo la flexibilidad entre los dos combustibles existe. Y efectivamente se podría haber hecho una completa satisfacción de la demanda eléctrica, reemplazando o eliminando el gas por el carbón. Pero el ejercicio también es interesante desde el punto de vista del reemplazo del carbón por el gas, que es la tercera columna, y entonces también las capacidades actuales podrían haber contemplado, ¿cierto?, esa opción o ese escenario. Más aún si se hubiese reemplazado por gas natural y por el cierre de los ciclos combinados, ¿cierto?, en las opciones más inmediatas, en las que estaban programadas dentro de sus capacidades de diseño, como Taltal, Candelaria, Quintero, etc. Lo interesante es entender qué pasa al 2025, ¿ya? Al 2025 también hicimos el ejercicio para una generación esperada, que es la primera columna, donde todo se mantiene igual, ceteris paribus. Hicimos el reemplazo del gas natural por el carbón, que es la segunda columna, y la tercera columna nos dice algo de las conclusiones, en el fondo a las que quiero llegar, es que si se necesitase reemplazar todo el carbón por la disponibilidad existente del gas natural, no se podría. También se requeriría, y eso es lo que está el área encerrada en el círculo rojo, se requeriría igualmente una porción de carbón que aportara al sistema la generación faltante. Tendríamos una situación entonces de estrechez tal que en el fondo igual se requerirían las carboneras. Ahora bien, si hubiese un cierre de ciclos combinados, ¿cierto?, en estas opciones en donde se consideraron sus expansiones, en sus diseños originales, entonces sí podría haber una sustitución completa al 2025. Creo que es importante como conclusión y recomendación entender las diferencias entonces en una situación de diseño mercado versus una situación de mandato de cierre de carbonera. ¿Es posible lograr un diseño de mercado que reduzca el despacho del carbón prácticamente a cero? Sí. Y por ende se reduciría significativamente las emisiones locales y globales, dado que hay un cambio en el orden de mérito al introducir correctamente el costo de las emisiones en el costo variable. A eso es lo que deberíamos apuntar. En este diseño mercado, además, es compatible con
la NDC de Chile para lograr cumplir con las metas de emisiones al 2025. También creo que es muy importante señalarlo. Este diseño de mercado favorece la penetración de las renovables y de otras tecnologías como la concentración solar de potencia y almacenamiento, ya que éstas generarían un margen al no tener costos de emisiones. El diseño del mercado además incentiva el cierre de los ciclos de gas abiertos, ¿cierto?, para aumentar la capacidad de despacho a gas eficiente y la transformación de unidades diésel a gas. ¿Cuáles? Las que el mercado determine. Y, por último, la opción de una ley vinculante, y aquí es lo más relevante, creo yo, de toda la discusión que hemos tenido en esta, o mi presentación, la ley vinculante no permitiría mantener las unidades a carbón como una reserva dinámica si fuesen necesarias en la primera fase de la transición, limitando así la seguridad energética asociada, por supuesto, a una evaluación correcta, justificada y fundamentada por el coordinador eléctrico. Respecto de las conclusiones, que son en el fondo las señales que se derivan para los agentes privados de todo este proceso de retiro de carbón por una ley mandatoria, quiero hacer un breve recuento en lo que ha significado las últimas modificaciones introducidas en el mercado eléctrico, que han un poco desestabilizado la certeza jurídica en la que se desarrollan las inversiones. Recordemos tres de ellas. El fondo, ¿cierto?, de congelamiento de tarifa, que significa un aporte de 1.350 millones de dólares para estabilizar las cuentas eléctricas. Segundo, el aporte de 600 millones de dólares aproximadamente de la generadora por la ley de servicios básicos, asumiendo la responsabilidad en el fondo que significa la cadena de pagos y el rol que estos tienen en ella, y la señal de tarifa de reemplazo de leña por calefacción, que aunque es una porción pequeña del mercado, son apenas 120 gigas, ¿cierto?, al año, sí le da una desestructura o viene a modificar, ¿cierto?, los contratos existentes entre generadores y distribuidoras, y entrega una señal entonces de precio que es distinta. En eso quiere decir entonces que han habido cambios que han afectado las señales bajo las cuales se desarrollan las inversiones del sector eléctrico en el último año y medio. ¿Qué es lo que implica esto? Una señal regulatoria. La señal regulatoria, y aquí a lo que quiero ir para la recomendación final, ¿cierto?, es que no basta con sacar la generación a carbón para incentivar las inversiones en energías renovables. Todos queremos que el carbón no participe, ¿cierto?, de la matriz, pero creo que son formas distintas y con resultados muy distintos para la seguridad energética de cómo en el fondo este retiro se haga. Según los grandes desarrolladores operadores renovables, entrarán al sistema cerca de 10.000 megawatts adicionales de solamente energías renovables. Al 2025 solamente habrá una ola significativa de 6.000 megas en renovables. Pero, ¿qué es lo que también se requiere? Planificación y materialización de la transmisión nacional y zonal, coherente, que permita la incorporación de la nueva generación al sistema en forma económicamente eficiente y sin limitaciones relevantes de la transmisión. Sin eso no sacamos nada con retirar el carbón. También necesitamos certeza jurídica, ya que esta, si se ve afectada, ¿ya?, por el plan de retiro mandatorio de las centrales a carbón, aunque en el fondo estemos de acuerdo, puede afectar negativamente la confianza y la percepción de riesgo del mercado de los agentes responsables de estas inversiones, que hoy día muchas de ellas son los mismos incumbentes propietarios de las centrales a carbón: los desarrolladores, la banca, los fabricantes, los comercializadores. Tercero, para que las políticas públicas sean efectivas, se tiene que diseñar mecanismos coherentes y efectivos. Por ejemplo, diseñar un impuesto de emisiones que penalice efectivamente las unidades emisoras del carbón y otros contaminantes. La invitación entonces es atender el fondo de la cuestión. Si hay cambios de señales, estas deben ser pro inversión y una agenda de reactivación verde en vista de la magnitud de las inversiones que se requieren. Con eso termino. Muchas gracias por su atención, señora presidenta, y a todos los participantes y diputados presentes en la sesión de hoy día. Dudas, inquietudes, también a nuestros invitados para que
nos puedan ayudar a lo mejor a ir despejando algunas dudas que también se han generado en esta comisión y que por eso nace también la posibilidad de extender la invitación a cada uno de ustedes. Así que yo la verdad es que más bien agradecer nuevamente como presidenta de la comisión a nuestros invitados y por cierto van a estar las presentaciones disponibles en cada uno de los correos institucionales correspondientes a cada uno de los diputados y diputadas justamente para poder tener también estos insumos que son tan importantes, sobre todo que son temas que se vienen y que están muy presentes y son los grandes desafíos que también tenemos como país. Agradecerle a nuestros invitados y por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.